Estas rosas de fantasía, con cinta satinada, en color amarillo y perla, han sido hechas pensando en la fiesta de Año Nuevo. Perfectas para que sea una linda decoración. Aquí te dejo el tutorial. Necesitamos cinta satinada color perla, cinta satinada amarilla, tijera, encendedor, pistola para aplicar silicona, alambre galvanizado delgado, pistilos, cuentas de cristal dorado, paliglobo, cinta floral. Corta la cinta con estas medidas. Dobla en 2. Con el fuego del encendedor, marca la línea del doblez. Cortar con la forma de la mitad de un pétalo. Sellar el borde con el fuego, dándole una ligera curva. En la parte inferior, hacer un doblez a la derecha, un doblez a la izquierda. Sujeta con la pinza y pasar fuego para sellar. En total son 21 pétalos. Los separamos en grupo de 5, 7 y 9. Toma un pétalo del grupo de 5. Aplica silicona en su parte derecha y pega otro pétalo. Finalmente, cierra el círculo. Continúa el mismo procedimiento hasta acabar con todos los grupos.
Toma una pieza de cinta amarilla. Dobla por la mitad formando una V. Pasa el lado derecho hacia atrás. Te queda con la forma de una casita invertida. Gira el trabajo. Hacer pliegue a la derecha. Pliegue a la izquierda. Y dobla todo hacia atrás. Sujeta con las pinzas y sellar con fuego. Repetimos. Hacer pliegue a la derecha. Pliegue a la izquierda. Y dobla todo hacia atrás. En total son 5 pétalos. Los pegamos por sus lados hasta cerrar el círculo. En la parte posterior aplica silicona y pegar los pistilos. Aplica nuevamente silicona y lo colocas en el centro del grupo de 5 pétalos. Toma el alambre e insértalo en la cuenta de cristal. Dobla y enrolla para fijar. Lo introduces en el centro de los pétalos. Aplicar silicona. Agregas 2 cuentas más. Así queda. En la parte posterior, aplica silicona. Y pega en el grupo de 7 pétalos. En la parte posterior, aplica silicona. Y pega en el grupo de 9 pétalos. Acomoda los pétalos y así va quedando.
Aplica silicona en el alambre. E introdúcelo en el paliglobo. Corta papel delgado. Aplica silicona en el agujero formado por los pétalos y rellena con el papel. Finalmente, agregamos la cinta floral. Mira cómo se va colocando para cubrir el papel. Si deseas, le pones sépalos como esta rosa. O puede ser una rosa con sépalos y sin tallo como esta. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. ¡Hasta la próxima!